Diabetes insípida. La osmolaridad de la orina está bajo los niveles normales, menos de 300 milosmoles por litro. En la diabetes insípida se afecta la capacidad de los riñones de reabsorber agua libre. Hipernatremia. Concentración plasmática de sodio mayor a 145 mil equivalentes por litro. Se da por el déficit de agua corporal total. Al perder agua, la concentración de sodio aumenta. En la diabetes insípida se está perdiendo mucha agua por orina. Generalmente se mantiene en el rango normal. Sin embargo, puede haber variaciones si se da una deshidratación, hiperpotasemia, quemaduras, aumento de la osmolaridad urinaria debido a la deshidratación y pérdida de agua. Se aumenta la reabsorción del agua y se concentra la orina. Se va a observar una hipernatremia debido a la deshidratación que se está dando por medio de las quemaduras. Se observa hipopotasemia con depresión de potasio. Por pérdidas de potasio cutáneas, sudoración excesiva o quemaduras graves como resultado de la necrosis masiva. Uso de diuréticos. Inhiben la reabsorción de calcio y magnesio en la rama gruesa ascendente del asa de Henle, además de producir una eliminación intensa de cloro, sodio y potasio y de bicarbonato, por lo que aumenta la osmolaridad del plasma. Sabemos que el efecto inicial primario de casi todos los diuréticos es aumentar la cantidad de sodio en la orina definitiva, siguiendo a este sodio el agua, lo que causa una hiponatremia. Algunos diuréticos pueden hacer que el cuerpo elimine más potasio en la orina. Esto puede causar niveles bajos de potasio en la sangre, hipopotasemia. Los medicamentos llamados diuréticos conservadores de potasio no disminuyen los niveles de potasio. Punto 2. Realizaremos la explicación de por qué se produce el edema en las siguientes enfermedades. Primero que todo, la hipertensión arterial. En condiciones fisiológicas, el intercambio de líquidos entre el compartimiento intravascular y el intersticial se va a regir por las fuerzas de Starling. Estas fuerzas incluyen la presión hidrostática capilar, que favorece la filtración, y la presión oncótica, que favorece la reabsorción. En la hipertensión arterial, el incremento de la presión hidrostática capilar desequilibra esas fuerzas, aumentando la filtración capilar y promoviendo la formación del edema. En la hipoproteinemia se da una disminución de la presión oncótica. Al haber menos proteínas en la sangre, la fuerza que atrae el líquido hacia el capilar disminuye. En el desequilibrio de las fuerzas de Starling, con una presión oncótica baja y una presión hidrostática capilar normal, la balanza se inclina hacia la salida del líquido desde el capilar hacia el intersticio, produciendo el edema. Ahora, en la insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no bombea de forma efectiva la sangre a todo el cuerpo, esto acumulando líquido en los tejidos, y esto ocasionando también el edema. La explicación de esto es que la sangre, al no bombearse correctamente, aumenta la presión en los vasos y esto eleva a su vez los líquidos, entonces provocando el líquido que se transporte hacia el intersticio, y esto puede ocurrir el aumento de gasto cardíaco, por lo que se genera retención de sodio, como resultado reteniendo mucha más agua, aumentando la presión osmótica y atrayendo agua del vaso hacia el intersticio. También se puede añadir que puede estar alterada la bomba sodio-potasio, ATPasa, acumulando sodio intracelular, favoreciendo la salida de potasio y desequilibrando la presión osmótica. La insuficiencia cardíaca con el tiempo puede crear un daño en el endotelio. Esto puede producir un aumento en la permeabilidad, favoreciendo que se filtre más líquido desde los capilares hacia el intersticio. Ahora, en la enfermedad renal, en estas enfermedades los riñones pierden la capacidad en sí de filtrar y regular correctamente la sangre, ocasionando menos filtración glomerular de la sangre y esto no eliminando sodio y agua, lo que eleva la presión hidroestática y disminuye la presión oncótica, favoreciendo la salida del líquido del vaso al intersticio. Las alteraciones proteicas y electrolíticas también pueden afectar la capacidad del funcionamiento del riñón. La hiperpotasemia puede afectar la permeabilidad cardíaca y la hipocalemia también afecta la permeabilidad vascular, favoreciendo en sí la filtración de líquidos hacia los tejidos. A continuación hablaremos sobre el mecanismo de acción de diferentes medicamentos. Iniciamos con los diuréticos del asa, quienes actúan en la porción gruesa ascendente del asa de Henle. Estos inhiben el cotransportador sodio, potasio y cloro tipo 2. Al inhibirlo, disminuyen la reabsorción de sodio y potasio, evitando así el potencial de acción positivo. Adicionalmente, estos diuréticos causan excreción incrementada de magnesio y calcio por vía urinaria. Se ha visto que estos medicamentos también inhiben la excreción de la ciclooxigenasa, participando en la síntesis de prostaglandinas, porque esta inhibe la reabsorción de sodio en la porción gruesa ascendente. En cuanto a los diuréticos tiazídicos, estos actúan principalmente bloqueando la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo contornado distal del riñón.
Esto lleva a un aumento en la excreción de iones y agua, contribuyendo a la reducción del volumen intravascular y la presión arterial. En cuanto a los ahorradores de potasio, este tipo de diuréticos son usados en pacientes que presentan hipopotasemia para tratar la hipertensión y tratar insuficiencias cardíacas. Esto lo hace por medio de la prevención de la excreción del potasio, volviéndose antagonista de los efectos de la aldosterona en el túbulo colector distal, inhibiendo los receptores mineralcorticoides y disminuyendo el flujo de sodio a través de los canales iónicos en la membrana luminal. Esto se hace debilitando la absorción de sodio y la acción de la bomba sodio-potasio TPasa, aumentando la excreción de agua. Los diuréticos osmóticos aumentan la osmolaridad del plasma, lo que provoca que el agua de los tejidos se desplace hacia el torrente sanguíneo. Estos medicamentos actúan principalmente en el túbulo proximal y en la rama descendente del asa de Henle, que son segmentos del nefrón muy permeables al agua. Los diuréticos osmóticos, al ser filtrados en el glomérulo, no se reabsorben en el túbulo. Esto aumenta la osmolaridad en estos segmentos, reteniendo agua en el túbulo y promoviendo una diuresis. También inhiben la acción de la hormona antidiurética en el túbulo colector, lo que contribuye a un mayor volumen de orina al disminuir la reabsorción de agua y sodio. En cuanto a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, es importante que esta anhidrasa está en muchos sitios de la nefrona y se encarga de catalizar la deshidratación del ácido carbónico a dióxido de carbono en la membrana luminal. Los bloqueadores de esta enzima mitigan la reabsorción de bicarbonato de sodio, reduciendo así la filtración de esta en el glomérulo y causando diuresis.